Saludos, hermanos y hermanas de las iglesias Discípulos de Cristo de Dorado Pueblo, Sonadora, Puerto Nuevo y la Central. Mi nombre es Alex Maldonado Lizardi. Como ya saben, soy de la iglesia Central y hoy me acompaña mi hermana Marisa Ortiz, hermana del reverendo Gamaliel Ortiz. Y hoy vamos a estar dándole continuidad a la discusión que ya hemos venido siguiendo ya en dos discusiones previas, ¿verdad? La redundancia sobre el libro de Santiago y cómo trabaja la noción de sabiduría, cuáles son, y hoy en particular ya se estuvo trabajando un poco en la discusión anterior, pero vamos a darle continuidad a las consecuencias de la sabiduría, o cuáles son los impactos que tiene la sabiduría y el vínculo con la sabiduría en nuestra vida cotidiana y en nuestras prácticas, lo que Santiago va a llamar obras. Para tener una idea de cómo vamos a ir estructurando más o menos esta discusión, si tienen sus Biblias con ustedes, la porción que nos toca hoy se ubica en Santiago capítulo 2, versos 14 al 26. Y un poco cómo estamos acercándonos a este texto de la siguiente manera. Estamos viendo el texto en un primer bloque, los versos 14 al 17, luego un segundo bloque, los versos 18 y 19, y finalmente un tercer bloque, versos 20 al 26. Así que en esos tres frentes vamos a estar viendo cómo Santiago desarrolla esta polémica que resulta, ¿no? que Santiago va percibiendo dentro de esta comunidad dispersa, estas comunidades de la dispersión, cómo él va recibiendo y trabajando con esta polémica de la comunidad en la que se encuentran ellos tensos entre una vida mayor orientada hacia la fe o mayor orientada hacia las obras. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Primero lo que vamos a ver es Marisa va a hacer una especie de introducción de Santiago, de lo que a repasar. Vamos a hacer un repaso de lo que ya más o menos hemos ido trabajando, para de ahí entonces caer a esos versos que tenemos para hoy. Marisa. Vamos a ir un poquito, saludos hermanos y hermanas, vamos a ir un poco hacia atrás, ¿verdad? Para crear un marco que nos ayude entonces a enfocarnos en lo que es el tema o el centro de la lección de hoy, que se centra en el capítulo 2, los versos, como ya dijo Alex, del 14 al 26. Y entonces vamos a hablar unas cosas, primero a mencionar unas cosas que tienen que ver con los versículos anteriores a estos versículos que nos tocan hoy. Nosotros vimos que en el capítulo 1 de Santiago comienza esa apertura del capítulo con una salutación. Y esa salutación es una fórmula, ¿verdad? Con una que otra variación y con un elemento distintivo al que hemos visto en otras cartas, ¿verdad? El inicio de esta carta se parece un poco más a los inicios por ejemplo, de Primera de Pedro. Ajá. De Primera de Pedro, que menciona el asunto de los expatriados de la dispersión. Añade eso, pero es más específico que Santiago porque menciona unas regiones, unos pueblos en particular: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿verdad? Pero en este caso, pues, vemos que Santiago se dirige a la diáspora, a un pueblo demográficamente disperso, ¿verdad? A unos cristianos, a una comunidad cristiana dispersa que Santiago no ubica, como ya dije, en una localización geográfica precisa, pero a quienes llama hermanos míos. Y esa frase también con unas variantes las vamos a ver a lo largo de toda la carta. Que como Alex apuntó en la primera clase, ese asunto de hermanos míos es una insistencia constante de Santiago a la fraternidad. Porque también eso apunta a la necesidad que Santiago ve en que esa comunidad que está dispersa logre una solidaridad aún en la dispersión, ¿verdad? Y entonces observamos que ese uso del vocativo
hermanos míos, ya nos anuncia una intención de parte del emisor, influir en ese receptor, influir en su conducta. Hay aquí la construcción, el preámbulo de una exhortación apremiante, pues el vocativo está acompañado del verbo tener, que es una forma imperativa, ¿verdad?, de ese verbo. Para Santiago, en Santiago, un postulado muy importante del cual se derivan otros y con el cual se interrelacionan otros es el ser hacedores de la palabra. Y esto lo vemos en el capítulo 1, versículos 21 y 22, cuando habla de la palabra implantada y de ser hacedores de esa palabra implantada. Esta necesidad urgente estaba presente en su momento y también es crítica en nuestros días. Para Santiago, el Evangelio es un medio de salvación. Esta palabra implantada en nosotros es un medio de salvación. Es una nueva vida mediante la palabra de verdad, versículo 18 de ese capítulo 1. Y ese evangelio también, como dice el versículo 25 del capítulo 1, es la ley de la libertad o la perfecta ley. Y Santiago indica que en su cumplimiento, en ser hacedor de la obra, en eso radica la libertad. Y que vivir contrario a eso es falsificarnos a nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué es falsificarnos a nosotros? Porque tenemos que hacer el enlace con el asunto de que cuando Santiago menciona el Evangelio como medio de salvación y como nueva vida mediante la palabra de verdad, él engarza eso, ¿verdad? Une eso con que somos hechura de Dios. Y entonces en esa línea, si nosotros no acogemos esa palabra y esa ley de libertad como debe ser, nos falsificamos en ese sentido, ¿verdad? Y entonces en ese hacer la palabra encierra dimensiones éticas, dimensiones sociales y dimensión moral y dimensión social, como ya dije anteriormente. En Santiago también, desde ese capítulo 1, ya estamos viendo unas constantes en unos no de Santiago. Hay unos no de Santiago a la indecisión, a la inconstancia, al discrimen, al descontrol de la lengua, y esos asuntos, como Alex bien dijo en la primera clase, que aparenta ser Santiago un archipiélago de distintos asuntos, ¿verdad? Pues él los retoma en distintos capítulos y los va explicando, los va detallando, los va desarrollando más. Podemos vincular esto con el énfasis de Santiago en la importancia de las obras como elemento fundamental de la expresión de la fe. Podemos hablar de la fe, explicar la fe, definir componentes de la fe, pero para Santiago la fe se hace efectiva en su manifestación práctica. Esto es eficacia en la vida, en la cotidianidad, en un cristianismo encarnado y concreto. No estamos abstraídos de la realidad porque hayamos abrazado el Evangelio, ¿verdad? Estamos viviendo en el aquí y en el ahora. Y en el aquí y en el ahora necesitamos concretizar ese asunto de lo que es el Evangelio y la fe. Nuestra fe no se puede quedar en el estado teórico, tiene que aterrizar en lo concreto, en las relaciones interpersonales, en las relaciones sociales. Ser vivencia, una vivencia además de interna, que yo me la puedo gozar y disfrutar, pero también tiene que ser externa, ¿verdad? Tiene que ser compartida y tiene que ser externa. Quiero añadir algo con relación a las palabras y al lenguaje. Nosotros usamos las palabras, abusamos de las palabras, abusamos con las palabras. La palabra dicha tiene impacto de obra también. Ese refrán que uno escucha por ahí que dice que a las palabras se las lleva el viento, las palabras no se las lleva el viento, las palabras se quedan sembradas en la mente, en el corazón y físicamente. Hay pruebas de que lo que uno escucha y te afecta también físicamente, tú lo somatizas, ¿verdad? Te crea un efecto no solo a nivel espiritual, sino a nivel físico también.
El cuerpo empieza a pagar las consecuencias de eso. Con las palabras, con el lenguaje podemos construir y destruir. Usarlas en vano, decir y no hacer es igualmente dañino. Santiago menciona algo de esto sobre la lengua y su control o descontrol en el versículo 26 del capítulo 1 y luego lo retoma en el capítulo 3. Somos responsables de lo que decimos, pero también de lo que no decimos cuando no debemos callar y también de saber cuándo hacer silencio. Alex, yo quiero hacer unas notitas breves también sobre los primeros versículos del capítulo 2, que no, ¿verdad? No conforman parte de nuestra lección, pero también es bueno comentar algo de ellos. Y si tú tienes algo, ¿verdad?, que quieras comentar de lo que yo he dicho hasta ahora, pues también... De lo que has mencionado hasta ahora, una de las cosas con las que de repente quiero pensarlas otra vez. Uh-huh. Este asunto de que tarde o temprano, no es el asunto de que nosotros tenemos que aterrizar en la realidad, es que tarde o temprano la vida y sus condiciones van a tocar a la puerta. Nos aterrizan. Que es algo que no mencionamos quizás no pudimos, por cuestiones de tiempo, no pudimos ver en el primer capítulo, pero eso es lo que está ocurriendo en términos de cuando se menciona el rico, en el verso 10 del capítulo 1, la realidad temporal toca a la puerta de todos y todas. Y a veces cuando nosotros y nosotras pensamos que tenemos unas situaciones resueltas, eso no, es de ilusos pensar que la vida y las condiciones de la vida, la materialidad de la propia vida va a tocar a nuestra puerta, y no estar preparados y listos en nuestro corazón y en nuestra mente para recibir esos embates es muy peligroso. Pensar que la vida no trae cambios es bien peligroso, y Santiago un poco nos va preparando para eso, ¿verdad? Así que nada, quería solo añadir ese asunto porque así como fue como yo cuando dijiste eso, pues yo lo percibí, lo sentí de esa manera. Okay. Bien, de estos primeros versículos del capítulo 2, del 1 hasta el 13, yo voy a hacer unos breves señalamientos que no pretendemos, porque ya eso se ha estudiado. El asunto de los pobres, ¿verdad? Pobres en cuanto a carencia material a nivel de paupérrimo, ¿verdad? A nivel paupérrimo de mendigo, y también el asunto de, ¿verdad? Ese término pobreza o pobres también lo podemos ampliar un poco más para hablar de aquel que está en desventaja, al decaído, al herido, al dolido, a quien quizás no nos resulta atractivo, ¿verdad? Porque la pobreza, yo entiendo el asunto de la pobreza como lo hemos estudiado muchas veces, pero también hay otros tipos de pobreza, que a una persona que tenga una solvencia, ¿verdad?, económica, hay otros aspectos de su vida en los que no hay solvencia, y también eso implica una pobreza, ¿verdad? Una carencia. Así que nada, es que quería tocar eso así porque me parece que también es importante tener eso en consideración, ¿verdad? Creo que no recuerdo si es Mateo, hay una distinción entre Mateo y Lucas, ¿verdad? Uno habla que de bienaventurados los pobres y otro dice bienaventurados los pobres de espíritu. Y yo creo que entre ambos pues se recoge todo eso que tú ahora lo recordé de repente, ¿verdad? Que eso esa consideración que tú haces está ahí también. Porque al ver el contexto de Santiago, que Gamaliel también lo habló en la primera clase, pues sí está el asunto de la pobreza de los que eran desplazados de sus tierras, de los que eran desposeídos, pero también hay otros tipos de pobreza, hay otros que tenemos que considerarla en nuestros días también, ¿verdad? Así que por ahí, por eso es que lo quería traer. Entonces, otro asunto que se menciona en estos primeros versos del capítulo 2, específicamente el verso 8, el asunto de la ley suprema, ¿verdad? Eso que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí hay unas resonancias con Levítico, ¿verdad?
Levítico 19 y 18, que después usted lo puede buscar cuando termine la clase. Usted hace otro repaso, ¿verdad? Y mira otras cosas, ¿verdad? Porque acercarnos al texto bíblico siempre nos permite descubrir otras cosas. Esto que nosotros hacemos aquí es compartir con ustedes el ejercicio nuestro, pero cada quien pues hace su ejercicio y quizás ve otras cosas que nosotros no hemos tocado aquí o no vimos. Sí. Así es que Levítico, ver Mateo 22 del 36 al 40 y Romanos 13 del 8 al 10. Esas son unas lecturas que usted puede luego hacer para el asunto de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es importante entender, ¿verdad?, el contexto, como ya dije, de este libro. Así es que, como también dijo Alex en la primera clase, Santiago está escribiendo para unos creyentes que todavía están muy imbuidos en su ley y sus tradiciones hebreas, ¿verdad? Así es que eso también no lo podemos perder de perspectiva. Otra cosita que quiero señalar antes de comenzar propiamente con nuestros versículos de la clase nuestra, es que Santiago reprueba y señala como nefasto introducir dentro de la iglesia misma el sistema de privilegios y opresión que tanto mal hacen en la sociedad. Eso está capítulo 2, versículo 6, ¿verdad? Moldear la vida congregacional acorde con los patrones de la sociedad y no según los del Evangelio. El asunto del discrimen, ¿verdad? Santiago capítulo 2, versículos 2 al 3. Y como me dijo Alex en una llamada telefónica que tuvimos días previos a esta grabación, hay obras que no deben ocurrir. Tú me dijiste eso. Hay obras que no deben ocurrir. Y es muy pertinente porque estamos hablando que Santiago tiene un asunto con el énfasis en las obras, ¿verdad? ¿En qué obras deben hacerse? Pues Alex me dice, hay obras que no deben ocurrir. Y es obra salvaguardar la dignidad humana. Y todo eso tiene que ver con, ¿verdad?, con ese versículo, esos versículos 2 al 3 que hablan sobre el discrimen. Si quieres comentar algo sobre eso que tú me dijiste. Bueno, lo que yo dije, tú lo recuerdas, yo no lo recuerdo, ¿verdad? Pero naturalmente vino otras cosas que tú estabas comentando en esa llamada telefónica. El asunto de la oposición fe-obras en Santiago es algo que nosotros conocemos muchísimo. De hecho, nos debatimos, nuestra vida cotidiana se debate muchísimo entre las cosas que tienen que ver con la teoría y la práctica. Hay muchas personas que detestan los elementos teóricos de la vida, otras personas que son más prácticas que otras, pero Santiago está apostando todo el tiempo a una vida integral, a una vida holística, una vida que funcione en todas sus dimensiones. De hecho, en el capítulo 1 apostaba Santiago a que la obra se produzca de manera completa, que llegue, dice la Nueva Versión Internacional, que la obra de Dios llegue a feliz término. Es la producción completa del carácter a través de la vida, dentro de la historia, dentro de los procesos históricos y sociales en los que estamos metidos. El asunto de la discusión y la oposición fe-obra en Santiago viene de una sintomatología previa que ya él está observando en el capítulo 2, los versos que tú mencionabas. Y esa sintomatología viene del asunto de la parcialidad y los privilegios que nosotros le asignamos a las personas. En particular los privilegios que le asignamos a personas que viven condiciones de éxito en su vida, porque en el caso de Santiago, él habla de los favoritismos, y de hecho lo asocia al asunto de la ropa. Exacto. Al asunto de la ropa. En este caso, la ropa que menciona Santiago en el capítulo 2, en esos versos, los primeros versos, tiene, en algunos comentarios se habla de que está hablando de los magistrados. Razón por la cual habla más tarde y dice, esos son la gente que te puede meter presa, y tú los admiras. Y Santiago hace esa observación muy crítica de la realidad, pero lo que quiero enfatizar es eso, que la discusión sobre la distinción fe-obras proviene de esas observaciones que Santiago está haciendo sobre los privilegios de unas clases sobre otras. Entonces una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué nos hace pensar que somos superiores a otros? ¿Qué cosas y qué condiciones de la vida nos llevan a pensar que nosotros tenemos privilegios?
o nos llevan a pensar que nosotros estamos por encima de otros. ¿Qué nos lleva a pensar que unos tienen mayor dignidad que otros? ¿Por qué hacemos ese ejercicio en la vida? De hecho, ya una observación más reflexiva, ¿por qué también nosotros debemos confesar? ¿Por qué nosotros queremos y aspiramos a esos privilegios? Y Santiago nos pone en jaque. Le decía a Gama el otro día hablando que esta carta es bien incómoda, porque todo el tiempo nos está poniendo en una posición de arrinconamiento, ¿verdad? Nos pone a pensar sobre nuestros propios privilegios y nuestras intenciones de obtener esos privilegios dentro de la sociedad. Y Santiago dice, ¿para qué? ¿Para qué tú quieres esos privilegios? ¿De dónde viene todo ese deseo de estar por encima de otros y de otras? Así que lo que hace Santiago en esos versos 1 al 13 es precisamente desmontar o desmitificar esa parcialidad o esos privilegios asentados en una mitología de los ricos, como si los ricos no sufrieran, ¿verdad? Como si el acceso a las riquezas me va a eximir a mí de todos los problemas y las condiciones y vicisitudes de la vida, y eso no es cierto. Los ricos sufren, los ricos lloran, los ricos tienen problemas familiares, los ricos también sufren, como tú decías ahora, sufren dispersión. ¿Cómo no? Tienen las mismas incertidumbres que podemos tener nosotros también. Las mismas incertidumbres. Y Santiago dice, la primera incertidumbre es la incertidumbre de que todo lo que tengo lo voy a perder. Y luego versos 5 y 7, que son particularmente demoledores frente a todo este asunto. Ahí están esas preguntas que vamos a verlas ya mismo en los versos que nos tocan. ¿Acaso no escogió Dios a los pobres de este mundo? Hay la preferencia de Dios por los pobres, que se ve a través del texto bíblico. Y lo segundo, ¿acaso, mire lo que hace, acaso no son los ricos los que oprimen y arrastran a los tribunales, los que los arrastran a los tribunales? ¿Por qué yo estoy admirando y yo deseo la posición de aquel que me hace daño? Yo quiero también hacer daño desde esa posición. Los salmos todo el tiempo nos previenen de una espiritualidad que añora esos posicionamientos de éxito en una sociedad. Y esta sociedad que está todo el tiempo llamándonos, invitándonos y sonsacándonos a eso. Así que hay algo que hace Santiago que es muy pertinente para nosotros y tiene que ver con esa desmitificación del éxito. Que nosotros no pensemos el éxito como si fuera, no sé ni cómo seguir hablando de esto, porque es bien problemático. Y a veces uno tiene miedo a meterse en yo creo que ya me estoy metiendo en una camisa de 11 varas. Así que nada, ¿verdad? ¿Por qué nosotros y nosotras asumimos que la riqueza, que el éxito de las personas, incluso el propio, es señal de dignidad? Y yo creo que Santiago está encaminado a eso, a que la dignidad nosotros no la obtenemos por las riquezas que tengamos ni las que dejamos de tener. La dignidad tiene otra carne. La dignidad, exacto. Y por ahí yo creo que va el asunto de esos versos 14 al 26, va trabajando con eso, que no es algo que nosotros obtenemos por medio de nuestras riquezas, no es algo que compramos. Es algo de nosotros que tiene que ver con nuestro obrar en la vida. Toda esa problematización que plantea Santiago, con eso que tú estás hablando de los ricos, de los pobres, es una de las razones que yo leí por las cuales Santiago tardó en entrar en el canon. En el canon bíblico, por ese asunto mismo de que tocaba como uno dice, toca unos puntos o unos callitos que molestaban, ¿verdad? Bastante. Y entonces pues eso le ocasionó unos cuantos problemas en cuanto a eso. Vamos entonces a esos versos 14 y 17 entonces. Son versos 14 y 17 que empiezan, como tú decías ahorita, le dan continuidad a esta frase, hermanos míos, y la insistencia de Santiago en crear fraternidad. En medio de esa dispersión, apostar todo el tiempo, apostar a la fraternidad de los seres humanos, a que sí podemos vivir juntos, que sí podemos vivir en comunión. Así que vamos por ahí, hermanos míos, y empieza con las preguntas. Es una porción llena de preguntas. ¿Verdad? Y vamos, que tú habías anotado por ahí. Bueno, vamos a empezar.
Este versículo, ¿verdad? Hablando del versículo 14, de ahí en adelante, este versículo cuestiona directamente, nos confronta con el valor fundamental de la fe, lo que ésta es y representa para y en nuestra vida. Esta pregunta seguramente nos las hemos hecho quizás cuestionándonos si tenemos o no tenemos fe, si la fe que digo tener, sentir, vivir tienen un efecto o efectos en mí como individuo y en los que me rodean. Cómo eso que digo o creo, esa fe, se traduce en algo visible, palpable, que produce efectos de vida en mí y en otros. ¿Es mi fe un constructo, una definición en blanco y negro o es praxis, no teoría? Añade color, vitalidad, esperanza. El otro puede verla, sentirla, ¿verdad? Entonces los versículos 15 y 16, vamos a estar hasta el 17, ¿verdad, Alex? Sí. O 17. Bueno, sí. ahora mismo íbamos a ver solo esos primeros 14 al 17, ese bloquecito. Ok. Bien, entonces vemos en los versículos 15 al 16, usted nos sigue allá con su Biblia, hay una ilustración, un ejemplo que continúa trabajando lo que comenzó Santiago en el versículo 14. Fíjense, este ejemplo es algo bien cotidiano y cercano, no es nada rebuscado, ¿verdad? Va a lo concreto. Si alguien tiene frío, desnudez, está necesitado del sustento diario, y a usted le puede poner a eso otras circunstancias, ¿verdad? En estos días que hemos visto todos esos visuales de los estragos que ha ocasionado la tormenta Isaías, pues podemos seguir enumerando muchas cosas, ¿verdad? De personas en necesidad apremiante. Si alguien tiene frío, está desnudo y necesitado del sustento diario, y tú o yo pasamos de largo o le decimos alguna frase o palabra inconsecuente de las muchas que no tienen efecto o consecuencia, pues eso no sirve de nada, ¿verdad? Pueden ser hasta contraproducentes, porque hay un disloque entre lo que yo digo y lo que hago, ¿verdad? O lo que creo. Porque es el asunto de la fe, ¿verdad? Y entonces en ese sentido yo creo un disloque, trunco una posibilidad de ser el instrumento que haga concreta la expresión del reino de Dios entre nosotros, ¿verdad? Porque para Santiago tiene que haber una conexión entre el hablar y el actuar, ¿verdad? Porque ahí hay un efecto bidireccional para quien necesita y para quien no hace lo debido, ¿verdad? Y Santiago trabaja varios binomios en este libro, ¿verdad? En esta carta. Binomios que tienen que ver con la conexión que debe haber entre el hablar y el actuar, entre el escuchar y el actuar, y entre el creer y el hacer. En todo momento está el asunto de la praxis, ¿verdad? Y como tú también en algún momento me dijiste, es necesario el asunto que haya no recuerdo bien la frase que tú usaste, pero hay una tensión. Yo tampoco lo recuerdo. Haya una tensión entre mi fe y cómo yo materializo o hago concreta la fe, ¿verdad? Si quieres añadir algo ahí, algún comentario. Viendo ese verso 15, ¿verdad? No dejar de lado que todavía el texto insiste en el asunto, ¿verdad? El asunto de la ropa como obsesivo, porque la ropa da standing. Sí. Sobre todo en esta sociedad, y había gente que no tenía ni siquiera para eso. Así que el comentario de Santiago en ese verso 15 habla de dos tipos de necesidades principales en la vida. Una, el alimento, y la segunda, el abrigo. Y las obras que provienen de la fe desembocan en necesidades sentidas de los seres humanos. No desembocan meramente en la conversión de otros, desembocan en lograr alimentar, y desembocan en lograr abrigar, ¿verdad? Trabajar con necesidades específicas y particulares de nuestro cuerpo y de nuestra vida. ¿Qué significa? Y ahí vamos otra vez. ¿Qué significa la fe si no alimenta? O sea, es una de las preguntas de Santiago. ¿Qué significa la fe si no abriga? Si no sabe hacer esas dos cosas. ¿De qué vale? ¿Cuál es su valor? ¿Cuál es su valor real?
¿Cuál es su valor? ¿Cuál es su valor real? Porque en términos de qué me sirve la fe en medio de las pruebas, ¿de qué me ayuda? Por ahí va la pregunta de Santiago. En términos reales, ¿de qué nos sirve? ¿Cuál es su... Nada, ya lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Cuál es su valor real? Nada, eso. Ese es el comentario que tengo sobre eso que mencionaste. Haciendo, ¿verdad?, siempre el comentario o la salvedad de que cuando uno prepara una clase bíblica son más las preguntas que se quedan, sí, y las preguntas que surgen nuevas que quizás nunca nos las habíamos planteado de esta manera, ¿verdad? Así que más que tener escrito aquí o que nosotros podamos decir una verdad absoluta o final, pues no. Son muchas las inquietudes que surgen, ¿verdad?, cuando uno hace este tipo de ejercicio. En el versículo 17, que dice, así también la fe, si no tiene obras, es en sí misma muerta, o es muerta en sí misma, ¿verdad? Esto es una sentencia contundente y directa que Santiago plasma en su carta. Ahí no hay, ¿verdad?, no hay medias tintas, como nosotros decimos en esta expresión. La fe sola es lo mismo que un cadáver, que un cuerpo muerto. Cuando y produce eso, genera cuerpos muertos. Genera cuerpos muertos porque es una cadena, ¿no? Lo que yo tengo acá, lo que yo vivo acá, es lo que voy a, ¿verdad?, lo que va a salir de mí. Cuando leí eso, Alex, recordé un poema de César Vallejo, y entonces tú me hiciste recordar otro, ¿verdad? Son dos poemas que los invitamos a que usted también los busque en su momento para que los lea. El poema Masa de Vallejo y el poema Un hombre camina con un pedazo de pan al hombro. Son dos poemazos. Son dos poemazos, y lo único que voy a hacer ahora es que les voy a leer, ¿verdad?, para que usted tenga una embocadura. El poema Masa de César Vallejo, la última estrofa, dice: entonces todos los hombres de la tierra les rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Cuando usted lo lea se va a dar cuenta, ¿verdad?, de que en esta última estrofa el silencio, fíjate, yo observo el silencio solidario que hay en esa estrofa, ha podido más que los ruegos anteriores que se han hecho para que ese hombre se levante, para que ese cadáver se levante y vuelva a la vida. Y finalmente el asunto del amor está presente ahí. El amor vence la muerte. Por eso es que ahorita cuando yo hablaba del asunto de la ley suprema, ¿verdad?, te ama a tu prójimo como a ti mismo, es que eso no puede estar desvinculado de nosotros en ninguna cosa que nosotros hagamos o digamos creer, ¿verdad? La apuesta de Santiago aquí no va orientada a establecer una importancia de una sobre otra. Eso hay que enfatizarlo, ¿verdad? Creo que Martín Lutero tenía serios problemas con esta carta, precisamente porque Lutero hacía una lectura paulina de la carta, claro, y a Santiago no está observando ese asunto, no se quiere meter en esa discusión de Pablo, que es muy pero muy valiosa para nuestra fe. Pero sí, Santiago va a decir, una sin la otra, no. Y ese va a ser el énfasis. Santiago no está diciendo las obras son más importantes que la fe. Exacto. Y eso es lo que está pasando en esos versos 18 y 19. Creo que en tus notas por ahí aparece el asunto de la diatriba, que es como una especie de performance, ¿verdad? Santiago trata de imitar la discusión posible. Que se podría dar, exacto. Que se podría dar, y él lanza, bueno, se podría decir esto, pero entonces yo contestaría esto otro, a esas preguntas. Lo importante acá de lo que está haciendo Santiago es tratar de rescatar ambas como elementos sumamente valiosos en el desarrollo de nuestra humanidad. Ya no tanto, yo por eso no quiero decir en el desarrollo de nuestra espiritualidad, porque Santiago está hablando del desarrollo de la humanidad completa, que necesitamos unos elementos de fe, de creencia que alimenten nuestras acciones. Y no cualquier tipo de acción,
que alimente las acciones, como dice ahí, las acciones que tienen que ver con nuestros vínculos con otros y otras. Son ese tipo de acciones. Y ahí menciona el verso 17 y 18. Tú mencionabas ahora, lo citabas, el verso 17. La fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Pero es que también la fe por sí sola puede matar. Claro. La fe por sí sola mata a Jesús. La fe por sí sola acaba con el propio Santiago. Acaba con varios de los apóstoles. La fe sola. Ahora, ¿de qué obras está hablando Santiago acá? Santiago no está hablando de las obras de la ley, no está hablando de todo el asunto, todo ese engranaje de la tradición. Santiago ni está ritual, hablando, ni meramente ritual. meramente ritual, exacto. Santiago está hablando de obras muy específicas. En el capítulo 1 cierra hablando de del atender a los huérfanos, a las viudas, etcétera, ¿verdad? Conservarse limpio de la corrupción del mundo. De obras que nos ayudan a distinguirnos de los demás, a no seguir la rueda de opresión del mundo, de no ser partícipes de eso. Las obras a las cuales Santiago se dirige son a ese tipo de obras. Por eso es que cuando Lutero hace la lectura, Gama decía, se pierde, está como perdido en otro palomar. Y por ahí va a continuar, ¿verdad? ¿Tú crees que, después viene una pregunta que es importantísima, ¿tú crees que hay un solo Dios? ¿Verdad? Y me gustaría que ya vayamos entrando a los últimos dos ejemplos que él trae. El ejemplo de Abraham, tú tienes unos comentarios bien importantes sobre eso. El ejemplo de Abraham y el ejemplo de Rahab, como dos ejemplos en los cuales las obras funcionan de manera diferente. La dinámica fe-obras en Abraham funcionan de una manera y la dinámica fe-obras funcionan en Rahab de otra manera. Bueno, cuando yo leí, ¿verdad? Esos dos ejemplos, esos dos versículos, los versículos 21 al 23 específicamente, para que usted se ubique, 21 al 23, y de ahí seguimos hasta el 26, ¿verdad? Con Rahab. Lo primero que me llamó la atención fue, y que tú también me diste ¿verdad? Me hiciste un comentario, y los dos seguimos ahí sacando otras cosas. Fíjense que el ejemplo, el argumento, dos historias o dos argumentos, él presenta a Abraham. Y Abraham, ¿verdad? Todos sabemos la historia de Abraham, que es un ejemplo que me parece a mí que es un ejemplo del canon, ¿verdad? De lo que es el canon bíblico, el padre de la fe, todos los atributos, todos los nombres que tiene Abraham, ¿verdad? Toda la carga que tiene el nombre de Abraham. Y entonces lo contrapone, pero a la misma vez lo contrapone, pero lo pone paralelo a Abraham, el ejemplo de Rahab. Rahab es una mujer cananea. Era una mujer ramera. Y cuando yo leí eso, yo le comento a Alex, oye, esto a mí me parece un ejemplo, un exhibit que presenta Santiago transgresor. Sí. Y bien arriesgado, ¿verdad? Porque o sea, es una mujer que de todos los ejemplos habidos y por haber, tiene que escogerla ella. O sea, ¿cuántas mujeres extraordinarias no hay en la Biblia? Extraordinarias desde el punto de vista del cuadro, ¿verdad? Del asunto del cuadro. Entonces, cuando vemos a Rahab no está en el cuadro, Rahab está bien en el margen, ¿verdad? Rahab es una mujer del margen. Entonces yo me pregunto, ¿en el margen también hay fe? ¿Verdad? Porque ella, ¿qué movió a esa mujer a hacer lo que hizo? Y usted pues lea eso de Rahab, que no es muy... No es una historia muy larga, pero así es que eso fue lo más que me llamó la atención a mí, fue de eso, más que yo poder hacer algún otro comentario más. Dice el texto, ella fue declarada justa por las obras. Cuando hospedó a los espías y los ayudó a huir por otro camino. Y termina diciendo el texto, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, los ejemplos que acaba de traer Santiago aquí en el cierre de ese capítulo están
están muy bien orientados a afirmar que no son los dogmas y las alegaciones, afirmaciones de nuestra fe los que la avivan, sino el contacto con esas necesidades sentidas. La capacidad de Rahab de identificar la necesidad de esos espías, de que estaban bajo asedio, y de ayudarlos a salir. Por ejemplo, ahora que tú traes ese ejemplo tan duro, ¿no? Quisiera un poco ya para ir cerrando, traer nuevamente el asunto de la duda. Ante la duda y nuestras dudas reales en momentos de prueba, como lo estamos viendo aquí, estamos viendo a hermanos en la fe que están dudando si sus obras valen la pena. Ante la duda, Santiago dice, vale la obra. Ante la duda, obra. Ante la duda sobre la fe misma, obra. Porque la obra vivifica nuestros cuerpos. Es lo que va a hacer que camine esa fe. La fe que traes ahorita el poema de César Vallejo. La insistencia en que otros y otras tienen la capacidad de acercarse y formar comunidad, de formar fraternidad, y buscar las maneras y las vías para que eso se lleve a cabo. El obrar para gestionar la vida comunitaria es lo que vivifica. Por ahí va la apuesta de Santiago. Y esa obra ya está alimentada por la fe. La fe es el motor, ¿no? Es un motor. Es un motor, ¿verdad? Para decirlo así, para como el más... de una manera. Es que me quedé con... Hay un comentario que tú me hiciste, ¿verdad? El asunto de la necesidad de la dinámica y la tensión saludable entre las obras y la fe. Tú me hiciste un comentario, las obras solas, y tiene que ver con esto que estamos en el cierre, las obras solas o la fe sola, cada una sola por su parte, ¿verdad? No reúne lo disperso. Entonces volvemos otra vez a ese asunto de ese pueblo en dispersión, de los temas en Santiago tocados como dispersión, pero que tienen un centro común, ¿verdad? Nada. Cerrar con lo siguiente, hermanos y hermanas, con ese ejemplo final que Marisa muy bien señala como un ejemplo de margen. Para nosotros como creyentes es bien difícil, muy pero muy difícil, por nuestro propio orgullo, porque nosotros nos creemos que como tenemos fe en Cristo, no sé qué lugar nosotros nos consideramos. Santiago nos reta a afirmar que en los márgenes de nuestra propia fe, en los márgenes de nuestras comunidades, hay revelación de sabiduría. No es exclusiva de los centros religiosos y de poder. La sabiduría no está apropiada y amañada por centros de poder y privilegio. La sabiduría se ubica, dice Santiago, miradlo, ¿no? La sabiduría se encuentra dentro de los márgenes también. Es tarea nuestra sensibilizarnos para encontrarla, escucharla, como tú decías ahorita, los no, pero los sí también, y afirmar esa sabiduría en nuestra vida. Hermanos, gracias. Ya el tiempo, nos están haciendo un montón de señales, la producción, como dicen, nos ha hecho muchísimas señales. Marisa tiene un montón de cosas ahí anotadas, ojalá usted pudiera verlas, están espectaculares. Les agradecemos su atención, ¿verdad? Y esperamos que nuestro compartir con ustedes de lo que ha sido para nosotros la reflexión de estos versículos, pues sea de provecho, y que creen ustedes otras inquietudes que los muevan a seguir escudriñando el texto bíblico. Dios les bendiga. Dios les bendiga.